Buenos días a todos los cultivadores, las cultivadoras, los que quieran comenzar a cultivar, o buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Damos inicio hoy al segundo módulo del curso gratuito sobre bosques comestibles ofrecido por Bosque Curupira. Y este segundo módulo se llama ¿Por dónde comenzar? Hasta ahora vimos los principales fundamentos del establecimiento de un bosque comestible de manera más bien teórica. Vamos a empezar hoy a mirar los pasos y las tendencias que tenemos que seguir para poder establecer un bosque comestible que se torne en un bosque autosustentable, que se eh, mantenga a sí mismo y que en determinado momento del tiempo ya no nos dé trabajo. Tenemos que observar el terreno en donde lo vamos a establecer como primer punto importantísimo. Sea un campo, un terreno de 1000 metros como en el que yo vivo, el patio del fondo o el jardín del frente. Lo primero que tenemos que hacer es observar. ¿Observar qué? Observar los declives, zonas más altas y más bajas, la trayectoria del sol, dónde está el este, dónde está el oeste, dónde hay más sol, donde recibe más sombra porque ya hay un árbol establecido o porque está la casa. Las zonas de humedad, si las buscamos vamos a encontrar zonas más bajas y sombreadas, acostumbran a ser más húmedas, más altas y soleadas, por contrapartida más secas. Tenemos que observar ese tipo de características para después poder escoger lo que vamos a cultivar en cada punto. Las zonas de sombra, las trayectorias principales de los vientos más fuertes, en el caso nuestro es todo el sector sur, suroeste, sureste y, sur propiamente dicho. Y una vez que comencemos a sentir que conocemos nuestro terreno, nuestro espacio, el lugar físico donde vamos a establecer el bosque, es interesante comenzar a determinar, delimitar sectores que cumplirán diferentes funciones en el bosque. Por ejemplo, próximo a la casa es bueno tener la parte de hortalizas y comestibles de la cocina. Inclusive a esa zona se le llama kitchen garden, o sea, jardín de la cocina. Las hortalizas, los condimentos, las especias, es bueno que estén cerca de la casa, porque no quiero salir de la cocina y caminar 3 cuadras para buscar un ramito de orégano. Es una cuestión de sentido común también y de organizar el espacio que tenemos de la mejor manera posible para usarlo de la manera más eficientemente posible. Más retirado puede haber una zona de bosque más frutal. Tenemos que determinar si tenemos lugar y queremos dónde vamos a establecer el invernáculo, que es una estructura muy interesante que nos facilita y nos acelera muchos procesos. Tenemos que pensar si hay necesidad de instalar cortinas de viento. No en todos los lugares será necesario. A veces la cortina no es tanto de viento, sino para hacer una división visual con el vecino. Si vamos a querer tener un gallinero, si hay niños en la familia y queremos hacer un lugar de juegos infantiles o animales, un lugar de juego para los perros o los animales que tengamos. Si queremos un espacio de esparcimiento con mesas y sillas o bancos debajo de una sombra o en fin. En cada caso, en cada familia, en cada terreno habrá una situación, una configuración específica que debe ser tenida en cuenta, que es lo principal para establecer los sectores de las diferentes partes del bosque. Al delimitar sectores de jardín de hortalizas, etcétera, vamos a ir delimitando, ya va a salir solo prácticamente, sendas, caminos, lugares que conectan un sector con el otro. Y esas sendas, a su vez, van a delimitar las zonas donde plantar. Entonces es un proceso dinámico, no es una serie secuencial de pasos, sino que es algo que va ocurriendo. Ahora, lo que es una condición fundamental y que lamentablemente veo muchos casos en que las personas en la ansiedad por pensar que van más rápido, no sé bien cómo, por qué,
Lo primero que hay que considerar son las especies de soporte. Son las especies de soporte que van a ser de nodrizas para todo el bosque. Y es lo más importante que tenemos que considerar. Son las que tenemos que plantar o sembrar primero y en segunda instancia o simultáneamente colocar las especies productivas, pero nunca al contrario, que es lo que he visto en muchas situaciones. La persona quiere poner primero el peral, la pitanga, el limonero, y el peral posiblemente continúe viviendo y la pitanga depende de dónde la sitúe, y el limonero, si está en el campo, se va a morir porque lo van a matar las heladas, porque no tiene especies nodrizas que lo protejan alrededor. Entonces, las especies de soporte, especialmente leguminosas, que además nos van a ayudar a fertilizar el suelo, tanto pueden ser especies arbóreas como arbustivas, como herbáceas, como trepadoras. Habrá disponibles varias listas para las personas que están siguiendo el curso. Y esto es fundamental y lo sigo repitiendo. Primero o junto van las especies de soporte. Estas especies de soporte, como ya vimos en la parte teórica anterior, van a ir desapareciendo, raleando o desapareciendo con el paso de los años. Y serán las que nos den estructura y nos den fertilizante para nuestro suelo y para nuestras plantas productivas, que son las que van a quedar en lugar definitivo desde el comienzo. Entonces, en relación a eso, al situar las plantas productivas, los frutales o todas las otras enredaderas, todas las plantas productivas, tenemos que tener en cuenta que se van a quedar ahí de preferencia toda su vida, o sea que no las vamos a querer estar moviendo de un lado a otro porque ahí no estaba bien o porque algo le hacía mal. Y para que se queden en su lugar, tenemos que tener en cuenta, es fundamental tener en cuenta el tamaño final de la copa. Esas especies, las especies productivas, no pueden estar arrimadas unas a otras porque no van a poder tener un desarrollo óptimo. Entonces, las especies que van a producir cualquier tipo de cosa tienen que tener una localización óptima y una distancia entre ellas óptima también en relación al tamaño final de la copa. Las especies de soporte no es necesario tener ese tipo de cosas en cuenta porque ellas van a ir disminuyendo y van a ir desapareciendo eventualmente. Bueno, estoy mirando mis anotaciones aquí porque hay muchos puntos para esta primera parte de la primera clase del segundo módulo. Es interesante que las especies plantadas al inicio, sean de soporte o sean definitivas, sean especies tolerantes al mayor número de factores posible, a las heladas, a los vientos, a los suelos pobres. Y es interesante que comencemos por ahí para asegurar la sobrevivencia de esa primera vegetación que va a comenzar a formar la estructura del bosque. Entre ellas, al comienzo, que van a ser todas peticitas, se pueden cultivar hortalizas durante 2 o 3 años. Otra cuestión fundamental es la de disponer de agua en abundancia, porque al comienzo, en los primeros años, vamos a tener necesidad de regar y de crear humedad ambiental también. La planta no vive solo de la humedad que absorben las raíces, sino que también se beneficia de la humedad del ambiente. Entonces tenemos que tener agua. Yo tengo aquí agua de pozo y tengo sistema de recolección de agua de lluvia. Se puede tener uno, otro o ambos, o quien tiene tajamar, retirada de agua de tajamar. En fin, lo importante es disponer de agua para riego, sobre todo durante los primeros años. Por último, el último punto es que
Aumenta la eficiencia si uno intenta programar etapas de trabajo a través del tiempo. Se aconseja en general comenzar desde lo más próximo a la casa o a la habitación e irse alejando como en círculos concéntricos, porque en la casa es donde queremos estar, donde queremos sombra, donde queremos tener nuestras hortalizas y nuestras hierbas para infusiones o para condimentos más próximos, y donde más rápido queremos sentir los efectos del bosque, claramente. Y bueno, si el bosque se establece de manera racional, eficiente, diseñada, considerando todos los principios fundamentales, podremos disfrutar de sus beneficios en el plazo de 3, 4, 5 años. Sombra, protección de viento, producción inicial de hortalizas o aromáticas, condimentos. Es un paso a paso que en el caso de aquí de Curupira aún no ha terminado. Les voy a mostrar durante esta clase algunas zonas que estoy rediseñando, o sea, prácticamente comenzando de cero nuevamente, por errores, por no... porque uno a través del tiempo aprende la experiencia, el terreno, le muestra lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien y lo que está mal. La gente que sabe más que uno, y a veces la gente que sabe igual que uno tiene ideas que uno no tiene. El estudio, el estudio, el estudio. El diseño es importantísimo, pero no es un chaleco de fuerza que a uno lo deje inmóvil y no es una cosa rígida y petrificada, se puede reconsiderar a través del tiempo, y eso es lo que vamos a ver enseguida durante esta clase. Les muestro ahora las especies que pasaron a ocupar este lugar. Una murta. Todas las especies que fueron instaladas son nativas. Un pequeño frutal nativo, pequeño ahora, el quebracho flojo. Acá tenemos un nativo también, pero que ya había sido instalado antes, el lapacho rosado. Aquí debajo tenemos el árbol del pito, un pequeño palo de fierro. Allí hay una espina amarilla que vino junto en la maceta junto con un chalchal que está también junto allí. Y aquí tenemos un sapirandí. Esta es la montaña del segundo paso de la descomposición de la materia orgánica que había en el sector que acabo de mostrar. Y es mayormente palos gruesos y ramas. Hay muy poco material con hojas, que son materiales que fueron cortados ayer o anteayer. Pero el resto es troncos a medio podrir, ramas y mucho aire, mucho volumen entre medio. Algunas partes del mantillo, el chico que las retiró me retiró también, que yo no hubiera querido, pero bueno, cosas que pasan. Y esto, después que lo vi, se me ocurrió que será mi primer experimento de producir tierra. Porque como este terreno está todo lleno de relleno, de materiales de construcción, observen lo que se ve en el suelo, un pedazo de cemento, un cacho de ladrillo, otro pedazo de cemento, es todo así el terreno. Entonces me he visto obligada a
levantar, a sembrar, a plantar hacia arriba. Vean ahí que hay una montañita, allí hay otra montañita. Aquí hay otra montañita, no se ve muy bien, pero hay. O a comprar tierra, cosa que me molesta muchísimo. Y siempre tenía en mente eso, cómo podría desarrollar la posibilidad de tener un compostero gigante en donde producir mi propia tierra. Y aquí está el comienzo de eso. Mirándolo así no parece muy prometedor, pero lo vamos a acompañar y veremos lo que consigo. Este es el mantillo que se había formado debajo de todas las ramas que el joven que me ayuda retiró. Observen que es un mantillo tal cual el del monte, claro que formado por otras especies, pero eso es oro para el suelo. Y acá arriba, observen ahí, uno de los tronquitos trae un hongo de compositor, aquí. Todo eso es vida para el suelo, que es lo más importante de nuestro bosque. Les muestro cómo continúa esto. Aquí mis herramientas, porque para hacer pozos aún en esta parte del terreno hay que usar el pico y se saca un montón de escombros, pedazos de cemento, de vigas, hierros, bolsas que se ve que en algún momento contuvieron basura, en fin, es muy variado lo que hay en el relleno de este terreno. Aunque hay ahora un color negro y un mantillo en la superficie, que es producto de 2 años por lo menos de reposo de toda la materia orgánica de las podas, que es lo que retiramos y está, no, esa es mora, y está amontonado aquí. Esa es mora. El proceso siguiente, el paso siguiente, es incorporar las herbáceas. Los árboles, aunque sean chiquititos, nunca quedan solos en el bosque comestible. Siempre tiene que haber el resto de los estratos dentro de lo posible. Y aquí en este caso, junto al árbol del pito, pusimos unas salvias guaraníticas, que las retiramos de otro lugar aquí de casa, y unos esquejes de lipia, que no sé si irán a prosperar o no, de una lipia que está en otro lugar, está aquí detrás, porque se estaba transformando en una mata gigante, y puse los esquejes ahí, veremos qué pasa. La salvia guaranítica seguramente va a prosperar porque está con su rizoma y todo. Aquí otro poco de salvia guaranítica y ahí más esquejes de lipia, mucho riego al comienzo, además que estamos por encontrarnos con recibir una ola de calor de varios días, así que hay que prepararse. A las plantas que están recién instaladas hay que protegerlas con agua y acolchado, que es el otro siguiente paso que corresponde aquí. Hay algunas plantas de soporte, que son árboles que ya están establecidos. Eso que ven ahí a contraluz es un palo jabón. Aquí vemos junto con el lapacho rosado esta herbácea que da flores amarillas y cuyo nombre no recuerdo ahora, pero es permanente, es una herbácea perenne y además cuando semilla se resiembra por todas partes, así que el año que viene tal vez tengamos las flores amarillas de esto con las azules de la salvia guaranítica, porque también hay que pensar en eso, porque no, el paisaje es un todo. Aquí tenemos el fresno del vecino, uno de ellos, cuyas semillas germinadas vivo arrancando de aquí abajo. Aquí hay un níspero, que no es una nativa evidentemente, pero está ahí establecido y servirá de soporte para las que estamos estableciendo recién. Aquí empezamos con el mulch, en este caso de un lugar en que
también hubo una transformación y sacamos una cantidad de cañas. Tenemos las hojas de las cañas, haciéndole de mulch al quebracho flojo. Y esto que está acá es el tipo de cosas que salen del suelo cuando uno hace un pozo. Lo puse allí para bajar el volumen del mulch. Otro poco de mulch ya colocado aquí, aunque aquí lo que hay son 3 especies que ya están establecidas: un mataojo, un eucalipto cinerea y este que no me acuerdo su nombre, que también es una especie nativa. Aquí por fin tenemos la murta, que también recibió una cantidad generosa de mulch dentro de su jaulita también. Y hoy bastante abundante, abundantísima agua, porque se vienen días de 38 grados. Y aquí la última etapa del establecimiento de un nuevo sector que lleva... no les expliqué por qué todos los arbolitos tienen una jaulita de tejido. Es por esto. Hay 8 de estos habitando en la casa. Hay 7, perdón. Perdimos uno hace unos meses. Y así evito que lo atropellen, lo quiebren, lo rompan. Bueno, entonces está la plantita que va a ser la definitiva de este lugar. Hay especies de soporte todo alrededor. Observen que las especies que acabo de instalar no están solas en el medio de la nada. Allí dentro de su cerca voy a poner las herbáceas, como ya puse en el otro sector. Y aquí está toda la parte de materia orgánica, que va a servir de mulch, y esta segunda parte, que son troncos viejos, pedazos de ramas, de podas, en la mayoría de sauces que se han retirado de aquí, esa parte sirve para una función importantísima, que es dar hábitat a una gigantesca microfauna de artrópodes de todos tipos, insectos, arañas, opiliones, y también una vida de microorganismos y hongos, que son microorganismos, decompositores. Todo esto en conjunto, más agua, va a producir una complejidad en la estructura del suelo que aquí no hay. Aquí lo que hay debajo es puro escombro y relleno. Entonces el suelo hay que construirlo. Estas maderitas aquí cumplen la función de algo que ustedes habrán visto en publicaciones, que son los hoteles de insectos, que son unas casitas muy bonitas, hechas con palitos y cañitas y cositas, que se ponen en los jardines para atraer y favorecer que los insectos aniden y entonces habiten el jardín o el bosque y desarrollen sus actividades beneficiosas. Yo prefiero hacer esto porque primero que es mucho más barata. La casita de insectos es muy bonita y muy decorativa, pero yo no busco ese tipo de función aquí. Esto es mucho más barato, va a aportar su material directamente al suelo, que es lo que yo quiero beneficiar y que es lo que va a beneficiar a la pequeña murta que está allí, y va a crear todo un ambiente húmedo debajo que va a favorecer también al árbol y va a favorecer a la decomposición de este propio material. Es un fenómeno cíclico, ecológico, y que es lo que se trata de hacer en el bosque comestible: imitar los procesos naturales aceleradamente. Después, ahora estamos iniciando el verano. En el otoño, sobre todo este suelo va a caer toda esa materia orgánica de los árboles grandes que están arriba, y van a quedar todas las hojas entreveradas entre estas maderas y estas ramas, y así progresivamente se va a ir formando un suelo rico, vivo y
beneficioso para esa plantita que está ahí y para todas las demás y las que vengan a desarrollarse junto a ella.